pero los humanos no me interesan. En cambio, estoy obsesionado con levantar pesas. Todo por culpa de un sistema absurdo. Cada vez que completo una serie de ejercicios, el sistema me otorga puntos de atributo. Justo después de entrenar, muerto de hambre, fui al tercer piso del supermercado en busca de suministros. Un olor muy peculiar llamó mi atención. Giré la cabeza. Vi unas estanterías de madera que bloqueaban el paso. Parecía obra de humanos. Pero entonces surgió un problema. Si me topaba con algún humano en ese momento, ¿cómo iba a comunicarme? No sé hablar. Tampoco sé lengua de señas. Mientras pensaba en eso, de repente las estanterías de al lado se derrumbaron. Una figura se abalanzó sobre mí a una velocidad muy superior a la de una persona normal. En su mano brillaba un arma. Apuntaba directamente a mi garganta. Rápidamente me hice a un lado para esquivar el ataque. Lin-Fan me observaba con nerviosismo. No esperaba que pudiera esquivar un ataque tan cercano. En comparación, su rival era muchísimo más fuerte que cualquier zombie que hubiera enfrentado antes. Junto a Lin-Fan no solo había una joven, sino también una madre con su hijo, un anciano y un hombre de mediana edad con traje. Mientras Lin-Fan los contenía, los demás empezaron a huir. Solo un anciano se quedó quieto sin moverse. Observé la situación y comencé a gesticular en el aire. Quería decir que no les haría daño, que no tuvieran miedo, pero Lin-Fan frunció el ceño con más severidad. No lo puedo creer. Eres el primer zombie inteligente que encuentro. ¿Quieres decir que me dejes ir? ¿Y que te deje a los demás? No, entre más explico, peor se pone. Iba a volver a señalar, pero Lin-Fan de repente dio un paso adelante. Su cuchillo de acero volvió a atacar. Fue entonces cuando el hombre de mediana edad que se había ido salió de repente desde atrás. Con un machete se abalanzó sobre mi nuca. Lo vi venir. Levanté la pierna y pateé a Lin-Fan. Salió volando hasta estrellarse contra las estanterías. Luego, con un movimiento rápido, decapité al hombre de mediana edad antes de que pudiera atacar. Estos humanos sobrevivientes actúan con mucha determinación. No me dieron la oportunidad de comunicarme, pero ellos querían matarme. Yo no podía contenerme. Fue entonces cuando un anciano de mirada perdida recogió el cuchillo de Lin-Fan y se lanzó contra mí. Pero no tuve compasión. Un instante después se escuchó un ruido sordo y el anciano cayó al suelo. Al ver esto, Lin-Fan se llenó de furia. Se lanzó hacia mí sin pensarlo. Oye, ¿estás loco? Ustedes atacaron primero, apuntando a mi cabeza. ¿Y ahora te enfureces? ¿Creen que porque soy tranquilo me pueden pisotear? Atrapé su muñeca y puse mi otra mano en su pecho. Le hice una llave y lo arrojé lejos. Lin-Fan cayó al suelo y perdió el conocimiento. Sentía como si lo hubiera atropellado un coche. Tenía el cuerpo lleno de cortes por los vidrios. Los zombies de alrededor, atraídos por el olor a sangre, comenzaron a correr hacia allí en estampida. Lu Weiwei, que estaba a punto de irse, vio la escena. Lin-Fan, corre. Me acerqué rápidamente a la ventana rota y vi a Lin-Fan abrirse paso entre los zombies. En cuestión de momentos desapareció de mi vista. Aunque no es tan fuerte como yo, es mucho más fuerte que una persona común. Quizás es el elegido de este mundo. Ya que hay rencillas, hay que eliminar la amenaza de raíz. Cuando estaba a punto de saltar para perseguirlo, sé que puedes entenderme. Cómete a mí primero. Mi carne es mejor. Pero no le hice caso. Salté hacia la calle, impulsándome con fuerza. Salí en persecución de aquel humano. Media hora después, regresé al supermercado. Cuando Lu Weiwei me vio, retrocedió instintivamente. Se alegró de no ver a Lin-Fan. Abrí la boca y empecé a hacer señas. Señalaba hacia ella, luego hacia el suelo. Lu Weiwei no entendía bien, pero notaba que, aparte de mi aspecto aterrador, no parecía tener malas intenciones. Señor zombie, ¿quiere decir que me quede aquí? Asentí con alivio. Por fin alguien que entiende un poco mi lenguaje de señas. Luego busqué papel y lápiz para escribir. Lu Weiwei se sorprendió aún más. Al verme escribir, abrió la boca con asombro. Mirando mis letras torcidas, pensé que desde que me convertí en zombie, hasta estas tareas simples se me dificultan. Cuando le pasé el cuaderno a Lu Weiwei, soy un zombie bueno. Aquí es seguro. Lu Weiwei no sabía qué pensar, pero se armó de valor y me preguntó: ¿qué pasó con Lin-Fan? ¿El hombre al que lanzaste? Bajé la cabeza y seguí escribiendo. No lo alcancé. Probablemente no haya muerto. Hay que admitir que tiene mucha suerte. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una horda de zombies se interpuso en mi camino. Cuando logré salir de la multitud, él ya había desaparecido. Lu Weiwei se sintió aliviada al escuchar eso. Si ni siquiera este poderoso zombie pudo atraparlo, Lin-Fan debe estar a salvo. Luego dejé de prestarle atención. Los puntos de atributo que había ganado los asigné a la mente. De repente mi cerebro zombie se volvió mucho más ágil. Entonces le indiqué a Lu Weiwei que se deshiciera de los dos cadáveres, para que yo no me sintiera tentado a probarlos. Aunque Lu Weiwei se mostró reacia, no le quedó más remedio que obedecer. Esto demuestra que este zombie no se come a los humanos. Quizás nosotros lo malinterpretamos desde el principio, llevando la situación a un punto sin retorno. Pero ahora es demasiado tarde para arrepentirse. En ese momento me acerqué con una nota. Decía: cámbiate de ropa, yo me voy. Luego salté por la ventana rota. Recién entonces Lu Weiwei notó que su camiseta estaba empapada, dejando ver algo de su piel. Se sonrojó un poco, pero pensó que no importa si un zombie la ve, como si la viera un animal. Yo, mientras tanto, solo tenía un objetivo: pelear con zombies. Pelear también es una forma de ejercicio. Saqué 2 cuchillos de mi mochila y me lancé contra la horda. Hasta que cayó la noche. Lu Weiwei había escuchado mis rugidos toda la tarde y estaba muy asustada. Asomó la cabeza para mirar abajo y me vio con 2 cuchillos persiguiendo a otros zombies. Lu Weiwei sabía que los zombies se alimentan de noche. Si no hay suficiente comida, atacan a los de su propia especie. ¿Acaso quiere establecer este territorio como suyo y alejar a otros zombies? Entonces yo me he convertido en su posesión. Lu Weiwei pensaba eso cuando yo ya había regresado. Ella tartamudeó: sí, señor zombie. Por la noche se vuelven más agresivos. No nos hará daño, ¿verdad? Negué con la cabeza desconcertado. Luego saqué una pequeña radio de la mochila y la encendí frente a ella. Puse una canción. Lu Weiwei se quedó más perpleja. ¿Un zombie sabe usar una radio? Después de 10 minutos de música, la radio hizo una pausa y transmitió: atención sobrevivientes.
Aquí la base 11, transmitiendo información de última hora. El equipo de investigación de Kioto ha descubierto cómo inducir el despertar. La ceremonia de despertar se llevará a cabo mañana al mediodía. Los ciudadanos interesados pueden inscribirse voluntariamente. Parece que ya existían despertados. Pero lograr un método artificial en tan poco tiempo, hay que admirar a los investigadores. Sin duda Lin Fan es uno de ellos, solo que no sé de qué nivel. Luego fui a la sección de ropa masculina, me cambié de ropa. Y le dejé una nota a Lu Weiwei. Descansa temprano. No tengas miedo, aquí es seguro. Lu Weiwei entendía cada vez menos a este zombie. ¿En serio un zombie necesita preocuparse tanto por su apariencia? Llegué al gimnasio del segundo piso. Tomé una barra de 100 kilos y empecé a entrenar. Después de toda la noche, mi estado en el panel de atributos finalmente pasó a ser esbirro. Sentí un cambio enorme en mi fuerza. El mundo a mi alrededor parecía moverse más lento. Creo que ahora podría enfrentarme a 10 como yo de antes. Es hora de ir al centro de la ciudad. Mientras tanto, en un edificio cerca del centro, un equipo de 5 personas estaba reunido. Eran grupos formados por despertados. Según la información del equipo de reconocimiento, el zombie especial está en esta zona. Por ahora no percibo nada anormal. El líder, un hombre joven, frunció el ceño. Los zombies especiales ya tienen cierta inteligencia. No será fácil capturarlo, pero es un espécimen muy valioso. Hay que llevarlo. De repente, un miembro del equipo que observaba con binoculares exclamó: ¡Líder! Hay un zombie con mochila en la calle. Mira a su alrededor mientras avanza. Podría ser nuestro objetivo. Además, se acerca. El equipo sabía bien que ese zombie tenía al menos el poder de un líder. Las armas ligeras no podían herirlo de gravedad. Uno de ellos sacó un lanzacohetes. Las órdenes son capturarlo vivo si es posible. Pero todos sabían que un solo equipo no podía atrapar a un zombie de ese nivel. Aún así, muerto también tiene valor. Yo, mientras buscaba suministros, no notaba el peligro. Me extrañaba que hubiera tan pocos zombies en la zona. Entonces escuché la orden: ¡Fuego! Al ver a unos humanos en el techo de un edificio, sentí un escalofrío. Me tiré al suelo. ¿Pero qué? No les había hecho nada. Menos mal que fui rápido. Solo me dejó unas marcas en la piel. Si me hubiera dado de lleno, habría quedado muy mal herido. El líder se puso serio. Los otros 4 no me dieron tiempo. Uno de ellos se transformó en un hombre lobo. Otros 2 hicieron aparecer fuego en sus manos. Y el que habló antes creó un cuchillo de hielo. Fue entonces cuando el hombre lobo atacó con su garra. Me moví a un lado y le di un puñetazo en el estómago. Salió volando y atravesó la puerta de una tienda. No se sabía si estaba vivo o muerto. El líder, sorprendido, sabía que ese compañero, en su forma licántropa, tenía un poder cercano al suyo y además se regeneraba. Ahora, un solo golpe lo había dejado sin vida. El líder gritó angustiado: ¡La información es errónea! ¡Llévense a Lao Liu! Yo lo detendré, pero los demás dudaban. Váyanse, ordenó con tono grave. ¡Rápido! Hay que llevar el mensaje. Este zombie no es de nivel líder, es de nivel comandante. Ni juntos podríamos contra él. Los observé con más atención. Claramente quien hablaba era el jefe. Era mucho más fuerte que el de ayer, y todos eran despertados. Por eso se atrevían a salir. Hesité un momento. Decidí acabar con ellos. Ahora soy un zombie. Aunque me muestre amable con los humanos, no puedo confiar en sus intenciones. Además, ellos atacaron primero. Mi paciencia no llega a tanto como para perdonar una emboscada. Me moví con rapidez y me abalancé sobre uno de los que controlaban el fuego. Rápido, me abalancé sobre uno de los que manejaban fuego. Pero el jefe, al verlo, rugió y su velocidad se disparó. Levantó su cuchillo de hielo y se lanzó veloz hacia mi nuca. En el instante en que agarré el cuchillo de hielo, el frío helado hizo que mis movimientos se volvieran torpes. Antes de que pudiera reaccionar, otro rayo de fuego vino hacia mí. Di un manotazo y dispersé las llamas. Luego, con un puñetazo, me lancé contra el jefe que empuñaba el cuchillo de hielo. Al instante, el jefe volvió a crear otro cuchillo de hielo para bloquear el golpe, pero el cuchillo se hizo añicos. Todos los presentes estaban conmocionados, pero al jefe no le importó y les gritó: ¡No os quedéis ahí parados! ¡Corred! Este zombie es sin duda de nivel comandante. Esta vez le hicieron caso. Otro miembro ya había sacado al compañero que había vuelto a su forma original, y se dieron la vuelta para huir. Yo, al oírlo, me detuve un momento. Nivel jefe y nivel comandante. ¿Será esa la clasificación que usan los humanos para los despertados? Pero el jefe no aguantó mucho. Lo agarré fuertemente del cuello. En ese momento ya estaba al límite, completamente agotado. Aunque los zombies de alrededor, al oír el alboroto, se habían acercado, ninguno se atrevía a acercarse para comer. Lo agarré fuertemente del cuello. En ese momento ya estaba al límite, completamente agotado. Aunque los zombies de alrededor, al oír el alboroto, se habían acercado, ninguno se atrevía a acercarse para comer. El jefe se rió con sarcasmo. Sé que puedes entenderme, pero no te alegres. Mis compañeros me vengarán. No tenía ganas de oír sus tonterías, así que directamente le retorcí el cuello. Luego lo tiré sin más a la masa de zombies. En ese momento, los 3 miembros del equipo que ya habían corrido varias calles se reunieron con la miembro femenina. Esta chica, aunque también era una despertada, era de tipo auxiliar con capacidad de percepción, y su fuerza de combate no era grande. Por eso no participó en la operación de asedio al zombie. En cuanto vio a los miembros, su expresión se llenó de angustia. ¿Y el jefe? ¿Por qué no viene el jefe? Ese zombie era demasiado fuerte. El jefe se quedó para cubrirnos. Me temo que ya... Uno de los miembros, mientras hablaba, bajó la cabeza, un poco avergonzado. Yo, después de acabar con el jefe del equipo humano, obtuve 10 puntos de atributo. Claramente, cuanto más intenso es el combate, más fácil es obtener puntos de atributo. De repente, una figura enorme bloqueó mi camino, y además arrojó los cuerpos del equipo humano que había huido antes delante de mí. Aunque sus rugidos estaban llenos de provocación, me di cuenta de que parecía poder entender lo que quería decir. Quiere que me convierta en su esbirro. Me toqué la barbilla. Miré al enorme tipo de más de 2 metros, y antes de que el otro reaccionara, de repente agarré su pantorrilla y lo estampé contra el suelo. Al principio, el alto zombie estaba furioso y quería resistirse, pero después de forcejear un rato y descubrir que no era rival para mí, sus rugidos se volvieron suplicantes. Mientras tanto, en el asentamiento número 13, del equipo de 5 que me había atacado antes, solo uno había vuelto gravemente herido. Para informar. ¿Acaso bajé las escaleras de la manera incorrecta? El señor zombie está poniendo música en la radio, y además haciendo ejercicio.
Ahora los zombies son tan disciplinados. Al día siguiente, primero metí en la mochila toda la carne que quedaba en el supermercado. Luego le dejé una nota a Lu Weiwei. Salimos en 1 hora. Si no quieres venir conmigo, puedes quedarte. Y Lu Weiwei, después de lo de ayer, hizo un análisis racional. Si se quedaba, quizá por la noche los zombies se la comerían. Al menos por lo visto estos días. El señor zombie no come personas. Y además el señor zombie es un poco tierno. Lu Weiwei intentaba convencerse a sí misma. Justo cuando salíamos del supermercado, se veían algunos zombies dispersos por los alrededores. Pero al vernos, y al ver a Lu Weiwei, un humano, no se atrevían a atacar. Todo por el aura que desprendo, que hace que estos zombies comunes le teman por instinto. Pronto llegamos al gimnasio. De los 6 zombies forzudos que había dentro, ahora solo quedaban 2. Pero daban una sensación de mayor opresión. Seguramente, tras devorarse entre ellos anoche, han empezado a desarrollar una inteligencia básica. Ahora estos 2 zombies forzudos han sido aceptados como subordinados por el zombie alto. Miraron a Lu Weiwei con cierto anhelo, pero no se atrevieron a hacer nada. Tiempo después de que dejáramos el supermercado, un grupo de humanos con vestimentas variadas llegó aquí. Entre ellos estaba Lin Fan. Hace unos días, tras escapar con vida de mis manos, fue rescatado por el equipo actual. Y su motivo para venir hoy era acabar conmigo con la ayuda de este equipo de superdotados y rescatar a Lu Weiwei de mis garras. Pero ahora Lin Fan tenía el rostro sombrío, y en sus ojos había un odio inconmensurable. No había encontrado a Lu Weiwei. Sospechaba que probablemente ya se la había comido ese zombie. ¡Malditos zombies que os den a todos, muertos! Un destello frío brilló en su mano, y su cuerpo se convirtió en una estela al irrumpir en el supermercado. Por donde pasaba, los zombies caían fulminados por su espada. Los otros miembros del equipo intentaron detenerlo, pero el líder los contuvo. Ha estado reprimiéndose demasiado tiempo. Dejad que se desahogue. Por otro lado, llegamos al gimnasio 24 horas que habíamos localizado ayer. Un vestuario del gimnasio. Sirvió como habitación para Lu Weiwei y para mí, estableciendo un nuevo campamento base. El cielo ya se estaba oscureciendo. Para evitar que la pequeña hiciera locuras por la noche, me puse a hacer ejercicio justo al lado de la puerta de Lu Weiwei. De repente la radio emitió un mensaje. Noticia de última hora. El asentamiento 3 de la capital ha sido aniquilado por un zombie de tipo especial. Atención a todos los asentamientos y supervivientes. No confiéis en los zombies. Ya no son seres sin mente. No son de nuestra especie. Su corazón es diferente. El equipo de investigación de la capital ha desarrollado un método de entrenamiento para los despertados. Podemos absorber activamente el factor desconocido mediante ciertos métodos para fortalecer nuestras habilidades, pero el proceso conlleva ciertos riesgos. Al oír la noticia, saqué 2 conclusiones. Primero, los zombies de nivel comandante ya pueden comunicarse con los humanos con normalidad. Aunque yo ya tenía una fuerza comparable al segundo nivel, el sistema indicaba que solo era de primer nivel. Segundo, los humanos podemos, mediante ciertos métodos, absorber activamente el factor desconocido y así fortalecer nuestras habilidades. Cuando Lu Weiwei oyó la noticia, me miró con desconcierto. ¿De verdad no se puede confiar en el señor zombie? Empezaba a dudar. De repente se oyó un rugido a lo lejos. Me asomé a la ventana y miré hacia abajo. ¡Vaya, vaya! El subordinado número 1 viene seguido de más de 10 zombies. De formas extrañas. Era fácil ver que eran zombies evolucionados. Todos ellos de primer nivel según la clasificación. Salté hacia abajo. Al verme aterrizar, los numerosos zombies inclinaron la cabeza. Bien hecho. Sigue así. El subordinado número 1 lanzó un par de rugidos con cierto orgullo. Al día siguiente, mientras hacía ejercicio, mis subordinados se volvieron locos. Un grupo de zombies especiales arrasaba las calles, acabando con todo a su paso. En apenas mediodía, ya había reclutado a 30 subordinados de primer nivel. Los zombies comunes de los alrededores huían despavoridos al ver este despliegue. Sin embargo, de repente, un zombie corpulento de 4 metros de altura apareció delante, seguido de más de 10 zombies especiales que les cortaban el paso. Y además el otro era un zombie de nivel 2 avanzado. Mientras tanto yo, sin saber nada, seguía ejercitándome. Además, ahora al ejercitarme, la velocidad a la que obtenía puntos de atributo se había vuelto cada vez más lenta. A este ritmo, tardaría unos 2 días en llegar al segundo nivel. Mis subordinados no podían resistir ni un solo golpe mío, así que era difícil aumentar los atributos. De repente me pareció oír unos rugidos familiares. Me giré a mirar. Los 2 zombies forzudos del gimnasio corrían hacia mí mientras rugían con pánico. ¡Socorro! A mis subordinados les ha pasado algo. Al oírlo, no sé por qué, me alegré un poco. ¿Significaba eso que mis subordinados se habían topado con zombies más fuertes que ellos? Justo necesitaba un saco de entrenamiento decente. Mientras tanto, al otro lado el zombie corpulento, como si agarrara un pollito, sostenía la cabeza del subordinado número 1. Quería que el número 1 fuera su subordinado, pero el número 1 se negaba. Al ver esto, el zombie corpulento volvió a blandir el puño. Fue entonces cuando una figura a una velocidad increíble se abalanzó. Un golpe sordo que sobresaltó a los zombies de alrededor. Golpear a mis subordinados es buscarse la muerte. Luego el zombie corpulento y yo chocamos violentamente. Yo solo retrocedí un poco, mientras que el brazo derecho del zombie corpulento ya estaba hundido. Eso lo enfureció enormemente, pero al principio el combate era parejo. Sin embargo, el sistema no paraba de dar avisos de aumento de atributos, lo que hizo que pasara de estar igualado a aplastarlo. El zombie corpulento, en cambio, cada vez tenía más dificultades. De repente desató una gran fuerza. Pensé que iba a luchar a muerte, pero resultó que el tipo no tenía ética. Se dio la vuelta y huyó. El resto de sus subordinados también se dispersaron, pero no los perseguí. Por un lado, por el hambre después del esfuerzo físico, y por otro, por la advertencia de la radio de la mañana. Sin saber si había una emboscada, más valía ser precavido. Después de todo, la inteligencia de los zombies había mejorado notablemente. Luego, cargando con el malherido subordinado número 1, volví al campamento base. Por lo que me dijo el número 1, el zombie corpulento tenía un jefe, así que ese jefe del zombie corpulento probablemente era de tercer nivel. Mientras tanto, en el centro comercial al otro lado, el zombie corpulento se postraba ante otro zombie, pequeño y bajito. ¿Dices que ha aparecido un zombie muy extraño? ¿Y por eso no has podido ganar? Así que ahora no puedo separarme del lado de mi amo. Puedes llevarte a la mitad de los zombies de segundo nivel.
y acabar rápido. El zombie pequeño estaba muy interesado en el zombie extraño del que hablaba el corpulento. Ahora estaba en un momento crítico para avanzar a zombie señor. Había dedicado mucho esfuerzo y sacrificios anteriormente. No podía fallar. Había que eliminar cualquier amenaza. Al poco rato, sentí que más de una decena de zombies de formas extrañas se acercaban. Parecían no ser inferiores al subordinado número 1. Efectivamente, el zombie corpulento lideraba a más de 10 zombies de segundo nivel. Su actitud había cambiado notablemente, y en su tono había incluso cierta arrogancia. ¡Sométete o muere! Los dos zombies forzudos que estaban detrás de mí ya temblaban, probablemente por la abrumadora superioridad numérica. Antes de que el zombie corpulento pudiera actuar, de repente me abalancé sobre ellos a gran velocidad. El zombie corpulento se quedó desconcertado al verme. Al ver su propio equipo, el otro, en lugar de huir, tomaba la iniciativa. Primero, con una patada lateral, golpeé la cara del zombie que iba al frente. Ese zombie de color carmesí salió despedido hacia atrás. Sin tiempo para pensar, con la mano contraria bloqueé el enorme puño que me lanzaba otro zombie. El zombie corpulento, al verlo, sintió una gran conmoción en su interior, y un destello de codicia brilló en sus ojos. Si se lo comía, él ascendería, y entonces sería un ser del mismo nivel que su jefe. Al poco empecé a ser dominado, pero al oír los avisos del sistema, incluso mientras me golpeaban, me sentía genial. Esto se acabó, pensaba Lu Weiwei. Si matan al señor zombie, aunque los zombies no me descubran, moriré de hambre. Moriré aquí. Lu Weiwei, que había oído el jaleo desde arriba, asomó la cabeza para mirar. La escena la dejó pálida de miedo, y yo, en ese momento, finalmente había completado la última asignación de 100 puntos de atributo, ascendiendo con éxito al segundo nivel inicial. De repente, sentí una oleada de poder hirviendo en mi interior. Acto seguido, agarré la cabeza de un zombie con fuerza y le asesté un puñetazo. La fuerza del impacto hizo que el zombie saliera volando del campo de batalla. Por un instante, los demás zombies se quedaron paralizados. ¿Cómo puede este zombie extraño hacerse más fuerte tan rápido? Es demasiado extraño. Ahora, estos zombies de segundo nivel, con sus cuerpos tan resistentes, eran como de papel en mis manos. En menos de 5 minutos, en el campo solo quedaba el zombie corpulento. Tenía la pierna derecha rota, y su enorme cuerpo yacía en una tienda destrozada. ¡Sométete o muere! Me paré sobre el pecho del zombie corpulento, mirándolo desde arriba. El zombie corpulento no podía entenderlo. Mi cuerpo es tan pequeño. ¿Cómo es que tengo tanta fuerza? Reconocía que era más fuerte de lo que pensaba. Pero quizá ni siquiera yo podría con su jefe, y mucho menos con el señor. Por eso no eligió someterse. Y yo no perdí el tiempo con él. Directamente convertí mi mano en una hoja y la hundí en su cabeza. A este último se le pusieron los ojos en blanco, y su vida se fue apagando. Lu Weiwei desde arriba estaba impactada sin palabras. Sobre todo al verme matar a un zombie varias veces más grande que yo. No sabía por qué, pero sentía un poco de admiración. Tras esta batalla, sentí que había ganado mucho. Primero, había roto mi límite de fuerza. Segundo, confirmé que mi nivel de fuerza superaba con creces el segundo nivel. Eso seguro. Pero si alcanzaba o no el tercero no lo sabía. De repente sentí que la tierra temblaba un poco. Eso me provocó una sensación no muy buena, aunque aquí lo notaba débilmente. En el gran centro comercial del centro de la ciudad era muy evidente. ¡Ya! Al fin lo voy a conseguir. CSH será completamente nuestro. Pero justo después, en el gran centro comercial del centro de la ciudad era muy evidente. ¡Ya! Mi señor lo va a conseguir. CSH será completamente nuestro mundo. No, el mundo entero será nuestro mundo. ¡Oh! ¡Cha! En ese momento, no muy lejos, un pequeño equipo de reconocimiento. Uno de los miembros, un chico, escupió sangre. Percibo al dueño de ese rugido. Este nivel de poder no es solo de jefe, seguro. Es muy probable que sea el legendario zombie de cuarto nivel. Parece que ya nos ha descubierto. ¡Corred! Pero al segundo siguiente, los tres cayeron al suelo. Sin cabeza, mi señor aún no ha despertado del todo. No puedo permitir que unos insectos como vosotros lo estropeéis. Poco después, noté que en los últimos días había muchos menos zombies en la calle que antes. Incluso esa fuerte sensación de llamada del principio había desaparecido. Eso me llenó de dudas. Señor Shi, suba rápido. El niño se está muriendo. Al oírlo, de un salto llegué al segundo piso. Miré al niño, que en brazos de Lu Weiwei tenía la respiración cada vez más débil. ¿No me digas? ¿Una diarrea y el niño se nos va? Pero tenía la sensación de que el niño tenía algo que ver con los temblores de estos días. Desde aquella vibración, parecía que había más de algo en el aire. Pero tal y como estaban las cosas, el niño no llegaría mañana. Había que dejar que se convirtiera en zombie por iniciativa propia, porque ahora no había condiciones para tratarlo. Que el niño se infectara voluntariamente parecía la única salida. Alargué la mano y me arranqué la uña del dedo índice izquierdo. La uña negruzca con un poco de sangre se la metí directamente en la boca al niño. Señor zombie, ¿esto está bien? No hay otro remedio. Pero no podría hacerlo de una forma más normal. Ha sido un poco repentino y da asco. Contra todo pronóstico, el niño, que tenía la respiración débil, comenzó a chupar con su boquita esa uña que parecía tan repugnante. Los latidos de su corazón se volvieron más fuertes poco a poco, e incluso sus dientes empezaron a crecer a una velocidad increíble. No puede ser. ¿Cómo crecen tan rápido? Aunque sabía que los humanos que se convertían en zombies sufrían ciertos cambios, e incluso había visto a alguien infectado, no sabía que un niño infectado también crecería aceleradamente. Ah, y no solo él. Yo también estoy desconcertado. Alargué la mano y levanté al niño, que aún seguía transformándose, señalé al vestuario, e hice un gesto a Lu Weiwei para que volviera. Pero al segundo siguiente, el niño abrió de repente sus grandes y tiernos ojos, se debatió y me agarró del brazo. ¡Papá! Esto me dejó aún más perplejo. ¿Pero qué? ¿Esto es un zombie o un humano? ¿Por qué tú sí puedes hablar? Si fuera un zombie, claramente no podría ser de tercer nivel. Si dijéramos que es humano, en la última media hora, ya ha crecido hasta el tamaño de un niño de 7 u 8 años. Y esa dentadura tan afilada tampoco es de humano. En ese momento la pequeñaja me agarraba del brazo y dijo con un hilillo de voz lastimero: Bebé tiene hambre. Señalé la mochila que estaba en la puerta del vestuario y gruñí un poco. Ahí hay comida.
La niña, como si lo hubiera entendido, se bajó al suelo, un poco torpe y tambaleante, como si no se adaptara. Justo cuando iba a andar, pareció recordar algo. Se giró y agarró mi meñique, como si no quisiera separarse de mí. Al ver esto, no tuve más remedio que acompañarla. Incluso con delicadeza, le cogí el biberón y se lo puse en la boca. La pequeña no parecía tener ningún problema con ello, lo que me dejó a mí también confundido. Los zombies no toman leche, así que esto debería ser humano. Lu Weiwei, que había oído el alboroto, no pudo con la curiosidad. Abrió un poco la puerta y miró hacia afuera. Al ver a una niña de 7 u 8 años bebiendo leche, se quedó con la mente en blanco. La niña también pareció notar a la persona al otro lado de la puerta. Asomó su cabecita y miró. Sonriendo dijo, ¡Hermanita! Al oírlo, a mí me entraron ganas de hacer un comentario. ¿No debería ser mamá? ¿Por qué con Lu Weiwei es hermanita? Yo, convertido en padre de la noche a la mañana, pensando en esto, me disponía a saltar por la ventana. Después de todo, la niña ya era tan grande. No podía estar siempre desnuda. Ropa, juguetes, aperitivos, no podía faltar de nada. Además, ahora era todo de compra gratuita. No dolía el bolsillo. Al segundo siguiente, la pequeña salió disparada y me abrazó la pierna, con los ojos llorosos. ¿Papá, no me quieres? Al oírlo, me quedé sin palabras. Entonces cargué con la niña a la espalda y salté por la ventana, dejando atrás a una Lu Weiwei con cara de tonta. Poco después, elegí al azar una prenda y se la puse a la niña. Luego cogí más conjuntos y la llevé de vuelta al campamento. Pero justo cuando iba a bajar a seguir ejercitándome, la cría volvió a agarrarme de la pierna a una velocidad pasmosa. No tuve más remedio que dejar que se quedara a mi lado viéndome hacer ejercicio. Después de todo, esos zombies no parecían querer hacerle daño. Sin embargo, la pequeña no parecía dispuesta a estarse quieta. Papá, ánimo. Papá, ánimo. Papá, ánimo. Hasta el mediodía, el subordinado número 1 volvió con más de 10 zombies de primer nivel. Al ver a la niña, sus ojos brillaron con curiosidad. Con su largo dedo, tocó la cabeza de la pequeña, como si quisiera confirmar si era de su misma especie. ¡Quita, no te permito que la toques! Al oírlo, el subordinado número 1, asustado, retiró el dedo. ¿Él sabe hablar? No puede ser. Esta niña no parece fuerte. Pero lo único seguro era que la pequeña tenía un aire familiar. ¿La hija del jefe? Abrió los ojos de par en par y miró hacia mí, que aún seguía ejercitándome. ¿Es que los zombies podemos tener hijos? El cerebro se le fundió. Yo, sin hacer caso a la interacción de esta extraña pareja, le ordené directamente al subordinado número 1 que, con los demás, fuera a buscar algunos aperitivos y juguetes. No pasó mucho tiempo, cuando el subordinado número 1 volvió con algo en la mano. Lanzó al suelo, delante de la niña, al malherido perro zombie que llevaba. Este perro zombie de un nivel. El subordinado número 1 se había esforzado para atraparlo. El perro zombie era incluso más grande que un perro grande, y su boca estaba llena de afilados colmillos. Al verlo, a mí se me llenó la frente de rayas negras. ¿Esto es un juguete para una niña? Iba a regañar al subordinado, cuando vi a la pequeña, muy contenta, agarrar al perro zombie por las orejas. El perro gruñó e intentó morder a la niña. ¡Pero no obedece! ¡Pam! La niña resopló y retiró la mano después de darle un bofetón. El perro zombie se quedó aturdido por el golpe. La mandíbula se le había torcido un poco por la fuerza del manotazo de la niña. Mirando a la niña, que ni siquiera era tan alta como él, el perro zombie empezó a dudar de su propia existencia. Yo tampoco esperaba que la niña fuera tan atrevida, pero no importaba, con tal de que ella estuviera contenta, y así dejaba de molestarme a mí. La pequeña, sin ningún reparo, se subió al lomo del perro zombie y se puso a jugar a montar en perrito. Unos días después noté que en las calles había cada vez menos zombies. Daba la falsa impresión de que la crisis zombie estaba a punto de terminar, y el factor desconocido en el aire, en lugar de disminuir, seguía aumentando lentamente. De repente pareció que me daba cuenta de algo. ¿Puedo hablar? ¿No se suponía que solo los zombies de tercer nivel podían hablar? O quizá, al alcanzar cierto nivel mental se puede hablar. En esos momentos, después de unos días de convivencia amistosa, la pequeña había domesticado por completo al perro zombie. Si enseñaba los dientes directo a la cara, le acaricié la cabecita y le dije, ya que eres mi hija, tengo que ponerte un nombre. ¿Qué tal si te llamo Chen Xiaohan? La pequeña se puso muy contenta al oírlo, y enseguida me abrazó la pierna. Bien, bien. Ya tengo nombre. Gracias, papá. Lu Weiwei, desde arriba, estaba aún más impactada. El señor zombie puede hablar. Creo que solo los zombies de tercer nivel tienen esa capacidad, ¿no? Yo, en cambio, estaba pensando, si debía llevar a Lu Weiwei a un asentamiento humano. Ahora, incluso acercándome a un asentamiento humano, no correría peligro. En cuanto a ese tal Lin Fan, el perro apestoso, si llevaba a su novia a un lugar seguro, los rencores del pasado podrían quedar saldados. Fue entonces cuando se oyó un estruendo a lo lejos, y también disparos. Por la densidad del sonido, no podía ser un equipo de pocas personas. Puse cara seria, cogí a Chen Xiaohan y de unos cuantos saltos, llegué a la azotea de una casa. Miré hacia la dirección del sonido. Un grupo numeroso de figuras, al menos 1 millar de supervivientes humanos, todos vestidos con trajes de combate, con decenas de vehículos blindados modificados entre ellos. Los blindados llevaban ametralladoras y cañones montados. El jaleo que armaban los humanos era enorme, y con tanto revuelo, no podía evitar sentir curiosidad. Total, yo solo miraba de lejos. Quizá podría presenciar un combate entre seres de tercer nivel, y así evaluar mi propia